Buenas noches, esto es Comunica Informa, donde le voy a poner al tanto de los sucesos más relevantes ocurridos en la península de Yucatán, México y el mundo. Soy Fabio Fuentes. El secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, respondió este día a la acción de inconstitucionalidad que promovió el diputado del PAN, Álvaro Cetina, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tratando de evitar que se haga esta reforma a la ley de la Agencia del Transporte de Yucatán. Pérez Avilés afirmó durante la conferencia de prensa que dio este día el gobernador Joaquín Díaz Mena que la entidad, el gobierno del estado, se mantendrá firme en cambiar este sistema de transporte, la modalidad en que está operando los pagos a proveedores, porque se compromete el servicio a los usuarios, porque está mermando las arcas públicas y porque además es un esquema que fue heredado para beneficiar solamente a unos concesionarios, pero que no responde a la alta demanda que está dejando para las arcas públicas. Así es como respondía el secretario general de Gobierno. Independientemente del recurso que puso el diputado, todo ciudadano tiene derecho a presentarse a los tribunales, de poner el recurso que así considere. Estaremos en espera de la notificación del tribunal para dar punto de respuesta, pero independientemente de ello no vamos a dar marcha atrás para garantizar la eficiencia en el gasto público. Nos ha indicado el gobernador cuidar cada peso que sea bien invertido. Recordar que el año pasado el presupuesto asignado a la Agencia de Transportes rondó cerca de los 854 millones de pesos y al final de cuentas, por no tener este control financiero, llegamos a subsidiar cerca de 1.600 millones de pesos con una afectación. El gobierno también respaldó a Aldo Cerezo, quien fue designado de manera provisional al frente de la Agencia del Transporte de Yucatán. Dio por válidas sus credenciales ya al frente de esta experiencia que tiene en el transporte público masivo, particularmente en la Ciudad de México, pero declinó señalar si será incluido en la terna definitiva que enviará el gobernador al Congreso del Estado para ver quién será el sucesor de Jacinto Sosa. Más información, precisamente el gobernador del Estado pues ya se sumó a la tendencia de presentar desmentidos y las notas que consideran que no son leales o fieles a la verdad, un ejercicio que recordemos inició desde las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que también ha seguido la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues el gobernador dice que en apego al artículo 6º constitucional que da el derecho a la réplica, pues también su administración dará estos desmentidos para aquellas informaciones que dice son sembradas con dolo por parte de sus adversarios, y presentó el primer video. Así fue como ocurrió. Esta mañanera, así como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tiene un espacio que se llama Detector de Mentiras. En este espacio vamos a estar ejerciendo nuestro derecho de réplica y combatiendo la desinformación que nuestros adversarios fomentan a través de las redes sociales apócrifas. Lo haremos en defensa de la soberanía nacional y sobre todo en honor a la verdad. La sociedad yucateca tiene derecho a saber y les invito a ver esta primera cápsula de Detector de Mentiras. Adelante. En Yucatán, la transformación también implica hablar con la verdad. Esta semana circularon cifras y versiones falsas que buscan desinformarte. Aquí las aclaramos con datos. Este es el detector de mentiras. La mentira no es inocente. Daña la conversación pública. Tú no mereces mentiras. Mereces la verdad. Vamos con las mentiras de la semana. 1. Más información, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado pues ya aprobó un nuevo registro local, se llama Alianza Social Yucatán. Es un nuevo partido político que estará debutando en los comicios del próximo año aquí en la entidad. Esto luego de que cumplió con el proceso de las afiliaciones y asambleas exigidas por la legislación electoral vigente. La organización fue una de las agrupaciones que solicitaron formalmente su constitución durante el proceso de este 2026. La autoridad electoral verificó durante varios meses el cumplimiento de las obligaciones establecidas de la Ley de Partidos Políticos del Estado, incluyendo la validación de afiliaciones ciudadanas y la celebración de estas asambleas obligatorias. El procedimiento ya fue supervisado por el Consejo General del organismo y así fue como ya
tiene ya nacimiento formal el partido Alianza Social Yucatán y podrá participar en los próximos comicios que se desarrollarán el año entrante para renovar al Poder Legislativo y también a los municipios, las alcaldías. Vámonos a una pausa, es muy breve, seguimos en Comunica Informa. Atención Yucatán, como parte de las acciones permanentes para proteger la salud de las familias yucatecas, realizamos un operativo de fumigación masiva en todo el estado. Del 3 al 17 de junio, las brigadas recorrerán colonias y comisarías de los 106 municipios para combatir al mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Consulta la programación diaria en nuestras redes sociales oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Yucatán, cuidar tu salud es más fácil que nunca. Laboratorios Chontalpa está más cerca de ti en Mérida, con sucursales en Altabrisa, Francisco de Montejo, Las Américas, Cauquel 1 y 2, Avenida Mérida 2000, Juan Pablo II, Ejército Mexicano, Nueva Alemán, Plaza Oriente, Cuculcán, UTM, Pacaptún, Itzáes, Villas Oriente y nuestro moderno laboratorio central en Colonia Pensiones. Y también en municipios como Canacín, Humán, Progreso, Ticul, Tecash y Oshkushkap. Ven y conócenos y comprueba por qué somos tu mejor opción. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. Con estas lluvias fuertes, Protección Civil de Yucatán te recomienda: desconecta aparatos eléctricos. Al conducir, reduce la velocidad, aumenta tu distancia y utiliza las luces de tu vehículo. Si la lluvia es intensa, busca un lugar seguro para estacionarte y espera. No te refugies bajo árboles ni permanezcas cerca de estructuras metálicas. Si no es necesario, no salgas. Ante cualquier emergencia, comunícate al 911. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. No te pique el mosco. La prevención empieza en casa. Sin criaderos, no hay mosquitos del dengue, chikungunya y zika. Lava recipientes y depósitos de agua. Tapa todo lo que acumule agua. Tira cacharros, cubetas y botellas que acumulen agua. Voltea objetos que puedan servir de criaderos. Recuerda, si presentas fiebre, dolor muscular de huesos detrás de los ojos o sarpullido, no te automediques y acude a tu centro de salud. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Estamos de vuelta en Comunica Informa y le invitamos a suscribirse a nuestras plataformas de YouTube y Spotify, donde podrá seguir este informativo, así como todas las producciones editoriales que realizamos aquí en Comunique Channel. Pues mire, va a haber 2 nuevos arrecifes de esta manera artificial que se logran hundiendo barcos. Esto es una iniciativa que le planteó el gobernador Joaquín Díaz Mena al secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles,
pues para que se pueda dar una nueva escalada en lo que tiene que ver con los ecosistemas y la biodiversidad en las costas de Yucatán. Precisamente será frente a las costas de Telchac y también frente a las costas de Río Lagartos, que el gobernador logró concertar con la Secretaría de Marina, que a su vez va a donar los barcos ya en desuso para que una vez que sean hundidos, pues se conviertan en arrecifes, se le llaman arrecifes artificiales, y esto obviamente se tiene que hacer después de que se haga un exhaustivo estudio de impacto ambiental, no es nada más llegar a hundir por hundir, y que esto pues pueda generar más vida. El gobernador también destacó que esto podría ser un detonante para la actividad del turismo de naturaleza, así lo planteó el mandatario. Para Yucatán, una iniciativa innovadora en la cual vamos a poder tener el hundimiento de barcos y otros artefactos donados por la Secretaría de Marina en 2 polígonos ubicados frente a los puertos de Telchac y Chavicao, y otro polígono frente a los puertos de San Felipe y Río Lagartos. Esta iniciativa conjuga la conservación del entorno marino, que mejora la pesca, pero también el fortalecimiento de la vocación turística en la costa del estado. Este proyecto va a contribuir a la regeneración de ecosistemas costeros, impulsará el turismo de naturaleza y buceo y abrirá nuevas oportunidades económicas para las comunidades de la costa. Más información, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada ya confirmó que en agosto es cuando rendirá sus informes de actividades. Ella, como lo hemos podido apreciar en otras entregas, aquí mismo en Comunique Informa, ha estado muy activa en las colonias, pues entregando parques y también con los programas permanentes de bacheo, de recolección de basura, el alumbrado público. La alcaldesa confirmó que durante este periodo es cuando se acercará a la ciudadanía para dar estos informes de actividades y cómo se han canalizado los recursos de las y los meridanos. La alcaldesa llegará a este ejercicio de rendición de cuentas tras ya varios meses al frente de la comuna, y entre los principales temas se prevé que se encuentran la inversión en calles, parques y también la limpieza urbana, así como los programas sociales dirigidos a mujeres, jóvenes y comisarías, y también para grupos vulnerables. El informe se realizará conforme a las disposiciones legales que obligan a los gobiernos a presentar resultados ante la ciudadanía. Y bueno, pues finalmente así es como lo anuncia la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, que ahora ya va a este ejercicio de la rendición de cuentas. Finalmente está por arrancar el partido entre la selección mexicana y Chequia. Tercer compromiso de la selección mexicana en este Mundial 2026. El combinado nacional va por una cifra histórica. Ganar por primera vez los 3 partidos de primera ronda, algo que nunca lo ha logrado, ni siquiera cuando se realizaron los mundiales de 1970 y el 86 en nuestro país. En aquellas disputas, México ganó 2 encuentros y empató 1 en igual de ocasiones. Y en otros mundiales ha ocurrido lo mismo, pero ahora se da la ocasión de que si México derrota en esta noche a Chequia, pues estará logrando por primera vez la marca perfecta de victorias, y eso es lo que se espera. De todas formas, el combinado nacional ya está calificado para la ronda de 16avos, pero acuérdense que la diferencia de goles siempre va a ser importante, en tanto que sabemos que Chequia se está jugando la vida, por lo tanto, pues no se debe de relajar el combinado nacional. Y en torno a este encuentro que se va a realizar, o está realizándose ya en la Ciudad de México, en el Azteca, todos lo conocemos como el Estadio Azteca, pues hay un gran ambiente, y también en el Fan Fest del Zócalo, pues empezaron a llegar miles de capitalinos y también de visitantes de otros países y de estados de la República para presenciar el encuentro en las pantallas gigantes, pero como siempre, pues hay una nota que siempre va a estar ahí para los que quieran verlo. En este caso ahora son las madres buscadoras. Ya la CENTE por fin se fue con sus 800 millones de pesos. Y bueno, pues podemos apreciar imágenes que las madres buscadoras, pues ellas siguen en su cruzada, haciendo visible al mundo la situación que está ocurriendo en torno al máximo evento futbolístico.
A algunas personas no les agrada, pero créanme que sí han logrado llamar la atención de distintos turistas, combinados y representantes de la prensa internacional. En fin, pues los contrastes sociales que se dan en esta fiesta del fútbol, de un lado del muro, donde se encuentra ya este Fan Fest del Zócalo en el Zócalo de la Ciudad de México, pues pura fiesta, pero del otro lado, esa realidad que a veces nos golpea y nos golpea duro y muchas personas optan por mejor desviar la mirada. Vámonos a la sección de la salud con la doctora Mara Castro, quien como siempre nos trae un tema muy interesante que compartir. Continuamos en Comuniqué Informa y ya sabe este segmento de la salud con la doctora Mara Castro y en esta ocasión pues un tema que los hombres dicen a nosotros no nos pasa, pero claro que nos pasa y es la osteoporosis masculina. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, maestro, por invitarme a su programa. Oiga, bueno, pues cuando hablamos de osteoporosis la mayoría de los hombres piensa inmediatamente que eso es cosa de mujeres, que a los hombres son muy aislados los casos, pero sí se da y se da con más frecuencia de la que podemos imaginar. Sí, recuerda que cuando estábamos hablando de las mujeres, precisamente todas las alteraciones que podían encontrar en el tema de mujeres, también encontramos que los hombres pueden llegar a presentar osteoporosis. Sí es cierto que la estadística es mucho más inferior que en las mujeres y que también se estudia a una edad más tardía que en las mujeres. Está directamente relacionado con la andropausia, pero hablamos de dos tipos de osteoporosis, digamos aquí en este caso en particular hablando de los hombres. La osteoporosis como tal es una enfermedad del cuerpo que se puede... ¿Qué es exactamente? Es una alteración en la densidad de la masa ósea. Okay. Hay una disminución del calcio y obviamente el hueso pierde como estructura, por así decirlo. Entonces, puede ser primaria o secundaria. Correcto. Los tipos de osteoporosis. Sí. Hablamos de osteoporosis primaria cuando tenemos que es directamente por el envejecimiento. Sí. Ya el hueso pierde su masa y obviamente hay osteopenia, que es la ausencia, digamos, como tal de la masa ósea, del calcio en el hueso, y puede llegar a terminar en una osteoporosis. ¿Cuál es la diferencia aquí en comparación con la mujer? En los hombres se estudia hasta 10 años después de que empiezan a ocurrir los descensos hormonales. Correcto. Mientras que en las mujeres ya hablamos de descensos hormonales y enseguida pues entramos a estudiar la parte de osteoporosis. ¿Por qué? Porque las hormonas están directamente relacionadas en el hombre en este caso. Hablamos de la testosterona como tal. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de las funciones de la parte de las hormonas masculinas en el cuerpo? Sí, sí. Gran parte de esto también tiene que ver con la salud ósea. Entonces... O sea, sí nos da y nos da un poquito más tarde, pero también llegamos a ese umbral. Ahí va. Cuando hablamos de osteoporosis primaria, pero correcto, si estamos hablando de osteoporosis secundaria, que ya es porque hay un factor de riesgo que desencadena la enfermedad. Okay. ¿En qué tipo de pacientes o a qué tipo de pacientes nos referimos cuando hablamos de población masculina con factores de riesgo para desarrollar osteoporosis? Hablamos de, por ejemplo, paciente masculino que tiene una enfermedad reumatoidea, que tiene un uso prolongado o que ha tenido uso prolongado de corticoides. Estos pacientes pues saben cuáles son esos medicamentos. Estamos hablando de prednisolona, hidrocortisona, ibuprofeno. Estos desinflamatorios que a veces abusamos, ¿no? Exacto. Entonces, wow, cuando hablamos de uso prolongado de corticoides, estamos hablando que son factores de riesgo. También hablamos de aquel hombre que en su adolescencia no tuvo un desarrollo adecuado hormonal, hablando. Entonces, puede en un futuro, en la vejez, desarrollar osteoporosis. Entonces, son pacientes que hay que tamizar mucho antes que los pacientes que no tienen factores de riesgo. Hablamos de pacientes que tienen, masculinos, pues que tienen síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque no están absorbiendo el calcio total, entonces ese calcio no se dirige a la parte de la masa ósea. Hablamos de pacientes que tienen sedentarismo, porque volvemos al tema del metabolismo. Es importante la masa muscular para poder garantizar la salud del cuerpo. Entonces,
ya es ese tipo de pacientes que tienen factores de riesgo, el alcoholismo también, tomarse en promedio 3 copas de alcohol diario, ya se considera un paciente que tiene alcoholismo, entonces también es un factor de riesgo y está súper tamizado que identificado, que sí es un factor de riesgo el alcoholismo. Pacientes fumadores que tienen consumo de... Todos los placeres de la vida te llevan también a la osteoporosis, la baja de la testosterona en el caso de los varones. Exacto. Y rebasando el promedio de los 50 años es cuando empezamos a resentir o se empiezan a hacer visibles, me imagino, los primeros síntomas. Cuando hablamos de osteoporosis con factores de riesgo, estamos hablando de este grupo poblacional, entonces sí hay que hacer un tamizaje, hay que hacer un perfil hormonal masculino para poder ver cómo están los niveles de testosterona, hay que hacer una densitometría ósea. Es cuando decimos, oye, como que te estás encogiendo. No, ahí le va. Fácil, un paciente un hombre de 60 años que tuvo una caída leve y se fracturó un hueso. Sí. Ahí sí, como dicen, aguas, porque tienes que hacerte un estudio. Si no fue una gran caída, como un gran impacto, sino me iba bajando un escalón, me caí y me fracturé, ese paciente es un candidato para tamizar, para hacer un estudio de una densitometría ósea, para hacer un estudio de perfil hormonal masculino y pues un seguimiento ahí sí por parte de su médico de si con el resultado de los exámenes es o no un paciente candidato para un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis. Pues son bastantes causas, ¿no? Y efectos en este caso. El sedentarismo, obviamente, la mala alimentación, problemas hormonales, pues también, ¿no? La mala vida que se puede dar una persona. En fin. Sí, yo creo que ahí sí es más como prestarle atención a los factores de riesgo. A ver, veo que algunos síntomas, pues el típico, ¿no? Que ya son frecuentes los dolores de espalda, entre otras causas. Sí, puede tener dolor en las articulaciones, puede tener, lo que le digo, casi, es precisamente el tema con la osteoporosis, no te dan muchas señales. La señal es, me caí, no fue la gran caída y me fracturé. Ajá. Es ahí cuando, no sabía que tenía este tema en mis huesos y por eso me fracturé tan rápido. Que mis huesos están perdiendo o ya no retienen minerales. Exactamente. Y esta situación, y a lo mejor ya tengo tiempo con esta retención no tan completa, sino es que puede ser total. Qué grave, ¿eh? Sí. Hablaba de tamices. ¿Qué esos tamices, cómo los podemos hacer y dónde se pueden hacer? En Laboratorio Chontalpa contamos con la densitometría ósea, que es el estudio que finalmente nos va a poder determinar si hay o no una disminución en la densidad ósea. Entonces, es ahí con lo que hacemos el diagnóstico de osteoporosis. Okay. También se realiza un perfil hormonal masculino, que es lo que hemos estado hablando, de los estudios de prevención para determinar si hay o no una disminución de testosterona. En este caso hablando, pues hay una disminución de las hormonas masculinas. Entonces, ahí si tienes 50 años, pues lo que puedes decir es, tengo factores de riesgo, tengo la testosterona baja, debo realizarme una densitometría y obviamente pues todo ese seguimiento lo va dando el médico tratante. Que es muy común, la verdad, que se den algunos o todos o parcialmente estos síntomas. Después de los 50 años, sobre todo, ya es mucho más evidente. Sí, si se va a realizar, por ejemplo, en Laboratorio Chontalpa, los estudios de imágenes, que estamos hablando de la densitometría ósea, se realiza en nuestra sucursal, en nuestro laboratorio central de PETciones, que ya lo hemos comentado anteriormente. Y los estudios de sangre sí se puede realizar en cualquiera de nuestras sucursales. Ya tenemos 16 sucursales aquí en la ciudad de Mérida. La que le quede más cerca, el paciente puede acudir a realizar sus estudios ¿Duele? en la mañana. No, es un piquete nomás. Y la densitometría sí que no, porque el paciente se acuesta sobre una camilla y hay un escáner que pasa sobre su cuerpo. Y pues nada más es los minutos que tiene que estar ahí puesto el paciente. Ya lo saben, la osteoporosis no es exclusiva de las mujeres, a los hombres claro que nos da y llegando al umbral de los 50 es fundamental. Me duele la espalda, no duermo bien, tuve sedentarismo, me caí, de repente siento que mis deditos se quedan un poquito más entumidos. Es momento de empezar a checarse lo que puede ser un problema óseo. Así es. Muchas gracias a usted. Doctora, muchísimas gracias como siempre y nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias. Feliz día. Continuamos.
Hasta aquí llegamos en Comunica Informa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que de lunes a viernes tenemos una cita en punto de las 7 para mantenerle informado de lo más importante y relevante del día. Soy Fabio Fuentes. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Atención Yucatán. Como parte de las acciones permanentes para proteger la salud de las familias yucatecas, realizamos un operativo de fumigación masiva en todo el estado. Del 3 al 17 de junio, las brigadas recorrerán colonias y comisarías de los 106 municipios para combatir al mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Consulta la programación diaria en nuestras redes sociales oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Yucatán, cuidar tu salud es más fácil que nunca. Laboratorios Chontalpa está más cerca de ti en Mérida, con sucursales en Altabrisa, Francisco de Montejo, Las Américas, Cauquel 1 y 2, Avenida Mérida 2000, Juan Pablo II, Ejército Mexicano, Nueva Alemán, Plaza Oriente, Cuculcán, UTM, Pacaptún, Itzáes, Villas Oriente y nuestro moderno laboratorio central en Colonia Pensiones. Y también en municipios como Canacín, Humán, Progreso, Ticul, Tecash y Oshkushkap. Ven y conócenos y comprueba por qué somos tu mejor opción. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. Con estas lluvias fuertes, Protección Civil de Yucatán te recomienda: desconecta aparatos eléctricos. Al conducir, reduce la velocidad. Aumenta tu distancia y utiliza las luces de tu vehículo. Si la lluvia es intensa, busca un lugar seguro para estacionarte y espera. No te refugies bajo árboles ni permanezcas cerca de estructuras metálicas. Si no es necesario, no salgas. Ante cualquier emergencia, comunícate al 911. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030. Que no te pique el mosco. La prevención empieza en casa. Sin criaderos, no hay mosquitos del dengue, chikungunya y zika. Lava recipientes y depósitos de agua. Tapa todo lo que acumule agua. Tira cacharros, cubetas y botellas que acumulen agua. Voltea objetos que puedan servir de criaderos. Recuerda, si presentas fiebre, dolor muscular de huesos detrás de los ojos o sarpullido, no te automediques y acude a tu centro de salud. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030.